En esta ocasión vamos a hablar un poco de la sobrecarga de operadores. A ver, los operadores normalmente en un lenguaje de programación pues vienen, digamos que determinados con unas funciones previamente definidas como operadores. Entonces, por ejemplo, el asterisco es común que nosotros entonces lo utilicemos como operador, como para multiplicar. Otros operadores, digamos, que no son, digamos, que tan utilizados y por ende la función como operadores no es tan conocida. Por ejemplo, operadores como el menor que, entonces es un operador para recorrimiento de bits a la izquierda y como tal de pronto no lo hemos utilizado mucho. O el mayor que es para corrimiento de bits a la derecha, entonces digamos que son un poco desconocidos en el caso de su función como operadores. Aún así, en el caso del menor que lo hemos utilizado entonces para imprimir datos en pantalla y para imprimir datos en archivo, y en el caso del mayor que lo hemos utilizado para tomar datos de teclado y para sacar datos entonces desde un archivo. Es decir, ya hemos podido identificar más de una función en esos operadores. Cuando hacen una función adicional a la que por esencia como operadores realizan, se asume que ya está sobrecargado y básicamente lo que aquí pretendemos entonces es a través de la sobrecarga entonces asignarle aún, tener la posibilidad de que el programador le asigne funciones adicionales a esos operadores. Es altamente conveniente que hagamos de pronto una consulta al respecto, ¿no? Tratar de conocer efectivamente por una parte cuántos son los operadores que utiliza C++. Por otra, entrar a mirar aspectos importantes como por ejemplo cuál es su jerarquía, cómo se clasifican y otros de pronto conceptos que nos ayudan un poquito a identificar cuáles son los operadores en C++. Como estamos hablando de sobrecarga, el otro concepto aquí importante tener en cuenta es que algunos de ellos no son sobrecargables. Por ejemplo, el operador punto, por ejemplo, el operador asterisco, por ejemplo, el operador punto asterisco, el ámbito de resolución. Entonces, hay unos pocos operadores que no se pueden sobrecargar, entonces también es importante tener ese concepto claro. Miremos un poquito conceptualmente entonces en qué consiste la sobrecarga de operadores, igual que la sobrecarga de métodos, entonces estamos hablando también acá de operadores homónimos y digamos que es una forma incipiente de obtener polimorfismo acá en programación orientada a objetos. Ya estaba apuntado anteriormente, la sobrecarga pues en este caso consiste en asignar funciones adicionales a los operadores. La idea acá, al igual que en el caso de la sobrecarga de métodos, no es simplemente pues colocarles unas funciones, digamos, que son contrarias a lo que por defecto hacen como operadores. La idea aquí es entonces a través de la sobrecarga asignarle, digamos que funciones, digamos que tengan algún parecido, alguna analogía con la parte de su función esencial. Para poder sobrecargar los operadores, entonces utilizamos una función especial que se llama operator con T. Básicamente a través de esa operator, este método nosotros podemos concebirlo como de cualquier prototipo, puede ser, bueno, en realidad no puede, necesariamente tiene que manejar parámetros, entonces en el caso del retorno puede no retornar valores o retornar cualquier tipo de dato válido en C++, y acá a continuación de la palabra reservada operator, entonces va el operador. Por ejemplo, si yo quiero sobrecargar el más, yo digo operator más y ya estoy diciéndole claramente para él que lo que quiero hacer es sobrecargar el operador. Este operador entonces es lo que estábamos planteando anteriormente, es decir, un alto porcentaje de los operadores se pueden sobrecargar y hay unos pocos que no pueden estar acá como argumento de operador. Necesariamente es una función que debe tener parámetros. El método es operator, el método se declara, el método se define y el método no se invoca de manera explícita. De pronto, recordando un poquito las características del método constructor, entonces en eso se parecen, coinciden en esa característica. El método siempre tiene parámetros, ya lo hemos planteado, porque es a través de los parámetros que va a poder entonces ir a ejecutar el código que corresponde y
algunos operadores no se pueden sobrecargar, que ya habíamos planteado. Un esquema tenemos acá en el caso inicial, entonces, de un ejercicio donde no estamos realizando sobrecarga. Básicamente la, la metodología es que una vez entonces tengamos el desarrollo, lo que vamos a hacer es acá tomar dos cadenas, la vamos a unir y luego a esa cadena final le vamos a quitar algún carácter que puede ser digitado por el usuario o podemos dárselo directamente. Y pues siempre vamos a imprimir para mirar las diferencias. Una vez tengamos el desarrollo de este programa, entonces lo único que vamos a hacer entonces es cambiarle el nombre. Este ya no va a llamarse entrada, sino se va a llamar operator más y esta le vamos a cambiar a operator menos y de esa manera entonces nos vamos a dar cuenta que la facilidad, teniendo ordenado el código, la facilidad para la implementación de las funciones adicionales de los operadores a través de operator en realidad pues es muy bueno. En este caso les decía básicamente es el mismo esquema anterior, entonces tenemos un arreglo global de tipo char, este lleva necesariamente entonces está diciendo que el constructor le llega a una cadena que a la función operator más le llega otra cadena y que a la función o método operator menos le llega un carácter y el último método vimos que era el que se encarga de imprimir los datos. En este caso se asume que lo que vamos a sobrecargar es el operador de corchetes rectangulares y en este caso nuevamente va a ser el operator más y el operator menos para tener en cuenta. Miremos entonces sobre el compilador la implementación del programa donde nosotros entonces podemos, bueno, en este caso no estaba listo, pero se asume que creo que debe estar entonces en uno de estos. Ya con la utilización, en realidad ese está vacío, no está vacío. Acá. Se asume que aquí entonces lo que estoy haciendo entonces es el esquema inicial donde no estoy utilizando operator y luego entonces le voy a cambiar entonces el nombre y le voy a colocar entonces la sobrecarga a través de operator. Miremos entonces en este caso nos damos cuenta que lo primero que hace es mostrar la primera cadena que llega al constructor, luego junta la otra cadena que le llega a la función, en este caso que llamé entrada, programación orientada a objetos, que es la primera cadena, y la concatena con sobrecarga operadores, y luego entonces viene y suprime la R, en este caso en la parte final. Lo que voy a hacer entonces es copiar ese código, voy a generar un archivo fuente adicional. Lo voy a grabar con otro nombre, digamos EGSB. Y con eso entonces lo que voy a hacer es únicamente, entonces le voy a cambiar el nombre de los métodos. En este caso dije que este no lo llamaba entrada, sino lo voy a llamar operator más. Y en el caso del proceso, no lo voy a llamar proceso, sino le voy a decir que en este caso se llama operator menos. Y de igual manera, entonces ahí estamos en la declaración y de igual manera, entonces lo voy a hacer aquí en la definición. Entonces aquí le voy a decir que es operator más y en este caso le voy a decir que es operator menos. Y adicionalmente, si nos damos cuenta, no voy a hacer ningún cambio dentro de los métodos, simplemente lo que voy a hacer entonces es cambiar el nombre allá en la declaración y la definición, y en este caso entonces ya no le voy a decir que invoco entrada, sino le voy a decir operator menos, operator más, y le voy a dar entonces le doy a la cadena, y en el caso de operator menos, y le voy a decir entonces que lleve esa cadena, esa letra que es exactamente la misma. Y miramos a ver si está haciendo lo mismo que hizo el anterior. Funciona. Entonces ahí estamos dando cuenta que al final lo que hace es quitar entonces quitar la R.
Pero perfectamente, entonces, por ejemplo, podemos cambiar la R, digámosle que no quite la R, sino que quite la E. Entonces, para darnos cuenta de que efectivamente está funcionando. Entonces, en ese caso, ustedes se dan cuenta que ya aparecieron las R's y desaparecieron programación orientada a objetos, se quedó la E, y sobrecarga de operadores. Básicamente estamos asumiendo que estamos